Soy Julia Serra, soy internista en el Hospital Comarcal de Inca y también coordino el CAITS desde hace unos años, que es la consulta de atención a infecciones de transmisión sexual. Quería empezar dando el agradecimiento a esta charla, pero tampoco voy a ser hipócrita, y es decir, no tenía mucha posibilidad de decir que no lo hacía. Entonces he aprovechado para que, aparte de hablar del tema que nos ocupa, el tema por el que empezamos, voy a comentaros también unas notas sobre el CAITS, porque supongo que casi todos los conocéis, pero probablemente no todos, porque esto, aunque es una consulta que lleva muchos años en marcha, pues mucha gente no conoce el recurso, ni cómo funciona, cómo acceder a él, dónde estamos, así que empiezo con una breve descripción sobre el recurso y luego nos metemos en el tema. El CAITS, la consulta de atención a infecciones de transmisión sexual, está localizada en el Hospital General. Antes estábamos en Las Ramblas. Tenéis estos folletitos fuera por si queréis coger. Atendemos presencialmente de tarde, de lunes a viernes. El martes y el miércoles, aparte, tenemos también atención de PrEP, de profilaxis preexposición, de la que también se hablará durante el curso. Desde la pandemia, y porque teníamos muchísimos pacientes, tenemos que atender con cita previa. Esto es algo que no nos gusta, porque las consultas de ITS, por definición, deberían ser de acceso directo, pues para evitar, ¿no?, los contagios, para que la gente tenga un acceso rápido y poderse tratar rápido. Pero bueno, nos es imposible porque tenemos muchísimos pacientes y ahora, en este momento, con los recursos que tenemos, no se puede hacer de otra forma. Tenemos este teléfono y también la administrativa que tenemos ahora ha puesto en marcha Gmail, que nos agiliza bastante el tema de las citas. Bueno, comentaros que somos un equipo multidisciplinar, en el que enfermería es un poco el eje vertebrador de la consulta, y luego vamos diferentes especialistas de atención primaria, de medicina interna, de ginecología, y también hemos tenido dermatólogos que ahora no tenemos, a ver si alguien ve este curso y se quiere apuntar. Y bueno, evidentemente luego fuera del CAITS, aquí, ¿no?, el servicio de microbiología, pues que hace un trabajo abismal y que complementa nuestra actividad. Esta fue la primera noticia que salió referente al CAITS. Como podéis ver, es en 2010 cuando se abrió en Palma, pues, la primera consulta de atención específica para este tipo de infecciones. Ha llovido mucho, pero no diría que estamos en una situación mucho mejor. Estas noticias son de los últimos meses de 2022 y de reciente, de 2023. Las enfermedades de transmisión sexual al alza en Baleares, aumento espectacular de las enfermedades de transmisión sexual, incluso, ¿no?, llegando a admitir el Gobierno preocupación por este aumento de las infecciones. Todo noticias súper recientes. La consulta se abrió en 2010, de mano sobre todo de una internista, de Leire Gil, que hoy no ha podido estar aquí y que, bueno, que la recordamos muchísimo. Está en la península y no ha podido venir por motivos personales. Y bueno, este es el aumento espectacular de las ITS a nivel nacional. Como podéis ver, a partir más o menos del año 2000, pues este aumento, al principio un poco más lento, pero en los últimos años pues bastante marcado, de las de declaración obligatoria, como son gonorrea y sífilis, y también clamidia, que en casi todas las comunidades, en la nuestra no, pues también es de declaración obligatoria. Podéis ver cómo son las cifras, ¿no? Y este aumento de infecciones pues se ha visto acompañado de un aumento de la actividad también en nuestro centro. Esta primera gráfica es el aumento de consultas, es un número un poco bruto, pero que se puede ver que cada año atendemos a más pacientes. Enfermería ve muchos más, por lo que os explicaré ahora, que muchos pacientes vienen, no son pacientes, sino que son usuarios que vienen a hacerse un cribado para ver que está todo bien. Si está todo bien, no hace falta que el médico los valore. Y esta gráfica, que me la ha dejado el servicio de microbiología, pues podéis ver también la cantidad de número de determinaciones que se hacen, como anualmente pues aumentan, ¿no?, de forma... Bueno, entonces, ¿qué hacemos en la consulta? ¿Qué hacemos en CAITS?
Pues empezamos haciendo una historia sexual sobre las conductas sexuales que tienen los usuarios y una educación dirigida pues, a lo que nos cuentan. Hacemos promoción del uso de preservativo. Personas que no tienen ninguna molestia, pero que quieren hacerse un cribado, ver que está todo bien, pues también las atendemos y hacemos las pruebas según las conductas sexuales que tengan. Cuando presentan una infección, pues la intentamos diagnosticar, tratar y ver la correcta evolución. Ofertamos la profilaxis preexposición desde hace año y medio y la profilaxis postexposición al VIH también desde hace más tiempo. También hablaré un poquito de estas dos y se va a hablar largo y tendido, sobre todo mañana por la tarde, de la profilaxis preexposición. También hacemos tratamiento de contactos, pues mujeres que nos dicen, he tenido una pareja que me ha avisado que ha tenido una uretritis, pues me han dicho que le han diagnosticado una gonorrea, pues les ponemos tratamiento. Y también ofrecemos vacunación de las ITS prevenibles, las hepatitis A y B, el virus del papiloma, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres menores de 26 años y en mujeres que se han escapado al calendario habitual, y el monkeypox, la vacuna de viruela del mono, también se está administrando desde CAIS, porque no sé si sabéis, pero al principio hubo un poco de problema con el número de dosis y se decidió centralizar porque de cada vial se utiliza para 5 personas y era como la forma más fácil para acceder. La mayoría de personas que cumplen criterios de riesgo ya conocen el CAIS y han venido. Y bueno, pues eso, que también hacemos la prevención que podemos. Y también pues el hecho de estar tomando muestras continuamente permite a microbiología hacer bueno, tenemos, ¿no? Todos los gonococos pues van vigilando que no nos disparemos con las resistencias. Y también declaramos las enfermedades de declaración obligatoria. Ahora sí, me voy a centrar en el tema por el que había sido invitada, que es cervicitis y vaginitis. También, aunque el título es este, he hecho un poquito lo que me ha parecido y os voy a hablar un poco más amplio y en referente a las mujeres. Vamos a hacer un acercamiento sindrómico de la clínica que presentan, las orientaciones diagnósticas que hacemos y cuando consideramos que está indicado un tratamiento empírico, y luego vamos a ir a dar un repaso sobre las principales etiologías infecciosas. Esto vamos a ir de un lado al otro y hay cosas que probablemente diremos varias veces porque luego Joan va a hablar sobre uretritis, Elena va a hablar sobre sífilis y bueno, pues son al final las mismas bacterias y hemos intentado no repetirnos y no ser muy pesados, pero seguro que alguna cosa se va a tener que repetir. ¿Por qué viene una mujer a CAIDS? Pues bueno, los principales motivos de consulta que encontramos es que hayan tenido una relación de riesgo, que puede ser, pues lo que hemos dicho, un cribado en asintomática, ¿no? Una mujer que ve la noticia del aumento espectacular, se acuerda de esas parejas con las que ha tenido sexo sin preservativo y dice, voy a mirar que esté todo bien. Pues estas personas que no tienen ningún síntoma, les hacemos un cribado completo. Hay que acordarse que si la relación de riesgo ha sido en las últimas 72 horas, se puede ofertar la profilaxis postexposición frente al VIH. ¿Vale? Esto es lo típico, es que vengan personas muy asustadas, pues que se han tenido sexo con un desconocido, han usado preservativos, se les ha roto. Bueno, hay que valorar el riesgo y ofertar cuando está indicada la profilaxis postexposición. Otro motivo de consulta es lo que ya hemos comentado, una persona que ha tenido un contacto con una persona que le dice que tengo una gonorrea, me han diagnosticado una clamidia, pues viene, se le pone tratamiento y se le hace el cribado que pertoca. Y otros motivos de consulta pues son el picor y los cambios en el flujo, ¿no? Los cambios en el flujo son un motivo de consulta muy frecuente y que pueden esconder detrás desde una situación fisiológica a una infección, ya sea una vaginitis, una cervicitis, incluso una enfermedad pélvica inflamatoria. Primero, un recordatorio de lo que se considera un flujo normal, que sería un flujo escaso de 1 a 4 mililitros, que es blanco transparente, que incluso puede llegar a ser un poco amarillento y ser fisiológico, que no huele o que huele un poquito y tampoco es patológico, con un pH ácido y que no causa molestias, o que en caso de que haya cierta molestia, pues siempre va a ser una irritación leve.
Lo que no debería es acompañarse ni de un prurito intenso, ni de dolor, ni de una irritación intensa que provoca erosiones, ni cuando hacemos una exploración, pues no debería acompañarse de friabilidad de la mucosa ni vaginal ni endocervical. Cuando viene una mujer a la consulta y nos comenta, pues tengo este cambio de flujo, pues cosas que le preguntamos, ¿no? Esta entrevista de conductas sexuales que hacemos al principio, pues nos centramos en el número de parejas en los tres últimos meses y también en el último año. Si tiene un cambio de pareja reciente, si ha tenido una pareja que le ha informado que tiene una infección de transmisión sexual, si usan el preservativo y si lo usan, para qué tipo de relaciones lo utilizan, porque casi nadie, os diría nadie, se protege, por ejemplo, el sexo oral, y si este uso, por ejemplo, vaginal, es consistente o no es consistente, si lo ponen a la mitad de la relación, si a veces lo utilizan o no, si lo utilizan menos porque conocen a la persona, pues esto, ¿no? Exploramos un poco qué uso del preservativo se hace. El tipo de actividad sexual, ¿no? Pues porque hay que preguntar si tienen sexo anal o no, pues sexo oral. Y si son menores de 25 años, porque como veréis en las diferentes referencias que hago a epidemiología, pues es muy frecuente en chicas jóvenes, menores de 25 años. Respecto al flujo, esto que podemos sacar de la anamnesis siempre es un poco inespecífico. Nos puede ayudar, pero pocas veces nos va a dar el diagnóstico. ¿Vale? En el caso de la cervicitis, el flujo puede ser francamente purulento. En la vaginosis bacteriana, lo que suele llamar la atención es que es maloliente, como en la tricomoniasis, pero en la bacteriana pues va a ser más blanquecino, más gris, y en la tricomoniasis puede ser incluso sanguinolento por la irritación que provoca la tricomona en el epitelio, que también lo vamos a ver. Y en la candidiásica, pues eso, ¿no? Que suele ser que te describen que es como requesón, como un yogur cortado, pero lo que más se quejan, ¿no? Es del intenso prurito. ¿Vale? Y luego la cervicitis no suele doler. Si duele, siempre hay que pensar en otras causas relacionadas con la enfermedad pélvica. La vaginosis bacteriana sí que puede dar cierto malestar local. Y bueno, la tricomoniasis, pues flujo y todas las cosas relacionadas con la cervicitis. ¿Vale? Todo esto es porque cuando tenemos a una chica delante nos puede contar cualquiera de estos síntomas y podemos ir muy rápido a pensar es cándida. Bueno, pues primero hay que descartar que no sea otra cosa y luego ya trataremos la cándida, ¿no? No así en las recurrencias. Una cosa es un primer episodio y otra cosa son las recurrencias. Y luego también puede haber un cierto patrón temporal. En la cervicitis este patrón no se da, mientras que en la tricomoniasis y en la vaginosis suele empeorar durante la menstruación o después de esta, mientras que en la candidiasis suele empeorar en el periodo premenstrual. Pero ya lo digo, todo esto es inespecífico, ¿vale? Y luego, pues si hay sangrado vaginal, que es un motivo también de consulta frecuente entre menstruaciones o después de las relaciones, también tenemos que pensar que puede haber una cervicitis. Y una cosa que no se nos puede escapar es el dolor abdominal, porque aquí ya sí que nos estaría hablando de que puede haber una afectación de los órganos genitales superiores y que hay que tener un poquito más de miramiento. No se tienen que ir las mujeres sin que les toquemos la barriga, ¿vale? Y bueno, también tener en cuenta la situación estrogénica de la mujer, porque no va a ser lo mismo en una chica de 20 años que en una mujer menopáusica, ¿no? Las alteraciones vaginales que puedan haber pueden ser simplemente pues acordes al nivel de estrógenos. Entonces, ya hemos hecho esta anamnesis, ya sabéis un montón de la persona que tenéis delante, ya tenéis una orientación diagnóstica porque le pica, ya le pondríais tratamiento. ¿Alguien? ¿No pondríais tratamiento? Sí. Bueno, lo discutiremos. De momento, ahora no, ¿vale? Hay que hacer una exploración física. Aquí están los genitales femeninos, ¿no? En el que, bueno, esto es una diapo de la que luego hablaré en relación a la clamidia, pero que es lo mismo para la gonorrea, ¿no? En el que veis aquí no sé si puedo marcar. Bueno, ¿no? Esto veis la vagina, luego veis el cérvix, que tiene la parte del ectocérvix, que es la parte de fuera, y dentro el endocérvix, luego acompañado de todo el útero y colgando los anejos, ¿no? En la foto principal lo que veis son unas trompas inflamadas y abajo veis una trompa normal, ¿no? Esto sería como para pensar un poco en la enfermedad pélvica inflamatoria.
¿Qué podemos ver en la exploración física? Pues lo mismo que con la anamnesis, cosas que nos orienten, que aquí ya sí que va a tener un poco más de peso que solo lo que nos digan, ¿no? Si poniendo el espéculo vemos que del cérvix cae flujo purulento o mucopurulento, y sobre todo también si encima al tomar la muestra vemos que la mucosa sangra, pues ya estamos delante de una más que probable cervicitis, ¿vale? Y aunque es inespecífico, el hecho de ver el flujo, que la mucosa sea muy friable, que esté edematosa, pues esto nos tiene que hacer pensar en una cervicitis por lo principal, que es clamidia o gonorrea. Luego está el clásico cervix en fresa, que yo creo que he visto uno, que es el punteado, es un punteado hemorrágico que se asemeja a una fresa y bueno, esto está causado básicamente por la tricomonas vaginalis. Y si vemos úlceras o vesículas, también podemos pensar que sea un herpes que esté haciendo una afectación cervical, que esta se suele acompañar también de afectación de la vulva. Y lo que os he comentado, la palpación abdominal y pélvica, que también es muy importante para que no se nos escape una afectación de órganos superiores. Vale, pues vemos a la chica y lo que nos parece es que puede ser una vaginitis, ¿no? Porque es una alteración de la vagina que está causada por una infección, una inflamación o un cambio en la flora. Y lo que va a contar la mujer sobre todo va a ser cambios en el flujo, cambios en el olor, picor o disconfort, en mayor o menor medida y según los signos pues nos orientará más a una cosa o a otra, ¿no? Y aquí básicamente a quien nos encontramos es a la entidad de la vaginosis bacteriana, de la que hablaré ahora un poquito, a la tricomonas y a las cándidas, ¿vale? La vaginitis candidiásica no voy a hablar mucho porque aunque es una de las cosas que más vemos en CAIT, pues no es una infección de transmisión sexual como tal y una vez vista la persona, descartado con un cribado que no tenga ninguna infección de transmisión sexual y si tiene unas conductas que no son especialmente de riesgo, pues no tendría mucho sentido que en una recurrencia la volvamos a ver, ¿vale? Y luego la vaginosis bacteriana, que es una disbiosis, ¿no? Una alteración de la flora normal de la vagina, y que se considera un síndrome polimicrobiano. Eso quiere decir que no es que la Gardnerella provoque esta infección, ¿no? Sino que es un balance entre la flora normal, que básicamente está formada por los lactobacillus, y un aumento de las bacterias patógenas, Gardnerella sobre todo y el Atopobium vaginae. Bueno, pues esto es una ITS. ¿Alguien tiene muy claro si es una ITS o tiene muy claro que no lo sea? Bueno, pues esto es algo que podemos discutir. No se considera una infección de transmisión sexual porque no hay un equivalente como tal en el hombre, aunque sí hay balanopostitis por Gardnerella, porque cuando se ha tratado a los hombres no disminuía la vaginosis en la pareja mujer, pero los estudios no estaban demasiado bien hechos metodológicamente y porque rompe el dogma, ¿no?, de un microorganismo o una infección, sino que varios patógenos están implicados. ¿Qué nos podría hacer pensar que tiene un papel como infección de transmisión sexual? Pues que la vaginosis se asocia a la actividad sexual, que cuando se usa poco el preservativo las mujeres tienen más vaginosis, que cuando tienen más parejas, que cuando empiezan antes las relaciones sexuales, tienen más vaginosis. Y se ha encontrado un reservorio en el hombre, en el surco subprepucial, y de hecho los hombres que están circuncidados, sus parejas tienen menos episodios de vaginosis. Está descrita la transmisión entre mujeres que tienen sexo con mujeres y concuerdan los biotipos en las dos personas de la pareja, ¿vale? Entonces, no es como tal una infección de transmisión sexual, pero está claramente influenciada por el sexo, ¿no? El tratamiento funciona, el problema es que las recurrencias son súper frecuentes. Esto estoy segura que en primaria también lo veis muchísimo y bueno, pues nosotros también, y a veces es desesperante, pones un tratamiento, otro. Bueno, pues aquí están las recomendaciones de los tratamientos establecidos y todo el montón de otros tratamientos que se han probado sin que haya muchos que sirvan para nada ni muchos muy eficaces a los otros, ¿no? Sí que estamos usando mucho el decualinio como primera línea incluso, y ya cuando recidivan mucho, pues usamos el metronidazol. Pero vamos, que no es que sea ninguna maravilla y las retratamos y retratamos.
también aquí yo creo que la reflexión es como la cándida. Una vez descartada una infección de transmisión sexual, a menos que haya muchas recurrencias y la persona no tiene conductas sexuales que la predispongan a una infección, pues hay que seguir pensando que es la vaginosis, ¿no? Y ante recurrencias, pues buscar que no haya otra etiología implicada. La cervicitis, que esto sí que es propiamente lo que en la consulta nos preocupa más, es la inflamación del cuello uterino cervix, casi siempre de etiología infecciosa y casi siempre por un patógeno de transmisión sexual. ¿Qué nos preocupa? Pues que muchísimas veces es completamente asintomática y esto no quita el hecho de que sea asintomática, que no tenga la posibilidad de desarrollar las complicaciones que pueden desarrollar también las mujeres con síntomas. Os he traído esto del New England porque es del 84, que está así como por primera vez descrito, que me ha llamado la atención que todas estas, ¿no? Que aunque se conocen, pues se les ha dado importancia como hace muy pocos años y que lo llaman, ¿no? La contrapartida ignorada de la uretritis en la mujer, ¿no? Es decir, si el hombre no tuviera uretritis no sabríamos, yo creo, ni lo que es la cervicitis. Y que tiene una prevalencia, ahí veis, súper elevada, del 20 al 40%, pero esto es la prevalencia cambia mucho de coger a una mujer asintomática de cualquier edad de la calle, si haces estudios en las consultas de ITS, ¿no? Pues en las consultas de ITS pueden ser hasta del 40%, muy altas. Bueno, el cervix, aquí creo que lo veis un poco mejor que en la otra, ¿no? Tiene una parte que es el endocervix, que tiene un epitelio columnar, y el exocervix, que es un epitelio escamoso, ¿no? Los dos tienen susceptibilidades a diferentes organismos, al gonococo y a la clamidia le interesa más el endocervix, y luego tienen sus propios mecanismos de defensa, responden de forma diferente a los cambios hormonales y tienen diferente vulnerabilidad a la infección por VIH. Esto es importante porque el endocervix, por ejemplo, según la situación estrogénica de la mujer, puede como ganarle terreno al ectocervix y haber una ectopia cervical, ¿no? Entonces, yo creo que esto a lo mejor es una de las cosas que explica que las mujeres tan jóvenes tengan más clamidia. Vale, la clínica más frecuente de la cervicitis, ¿cuál pensaríais que es de las que hemos comentado? Esto es una pregunta así al aire, ¿eh? No, ya sé que no me vais a contestar ninguno, ya veo. Pues esta, ¿vale? Pregunta con trampa. Ninguna. Del 80%, vamos a hablar de porcentajes altísimos de personas asintomáticas. ¿Cuáles son los signos que vamos a ver en la exploración? Por lo que hemos comentado, ¿no? En la anamnesis y en la exploración física. Franco flujo purulento que sale del cervix. Podéis ver en la primera foto una cervicitis, en la segunda foto el mismo cervix después del tratamiento, ¿vale? Este exudado lo podemos ver al explorar a la mujer con el espéculo o lo podemos ver cuando introducimos el hisopo, rascamos y lo sacamos, que es lo que se ve en la segunda imagen, ¿vale? Y pues eso, ¿no? Si solo con tomar la muestra la mucosa es friable, se rompe, sangra, pues esto también a veces es lo único que vemos. A veces no hay exudado y solo hay esta friabilidad y ya es una cervicitis. A veces la cervicitis, el único, bueno, pues si tenemos asintomáticas, pues os podéis imaginar, ¿no? Que solo puede haber una ligera vaginitis, ¿vale? Entonces, nosotros todos los cambios de flujo los exploramos, ¿no? Si hay conducta, siempre los exploramos, porque puede ser que solo sea un poquito de flujo, incluso una infección de orina que no se me cura, ¿vale? Típica infección que le pones un antibiótico, que el cultivo tiene un poquito de piuria, el cultivo no sale, pues a veces son clamidias y vienen a caer después de haber hecho varios tratamientos antibióticos para infecciones de orina sin germen, ¿no? Porque no siempre que hay cervicitis tiene que haber uretritis, pero en un porcentaje elevado esto pasa. Y luego esto, el dolor y la fiebre nos tiene que hacer pensar en otras entidades que nos preocupan más. Pues un herpes, pues porque tiene una afectación más, ¿no? más sistémica, y en la afectación de los órganos genitales superiores o la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? O sea, ante una mujer con cervicitis y dolor, pues ya hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Y el hecho de, lo que os comentaba, que el hecho de que la cervicitis sea asintomática, no significa que no pueda dar las complicaciones de la enfermedad pélvica inflamatoria.
La etiología, como os decía, casi siempre es infecciosa, casi siempre son gérmenes de transmisión sexual y casi siempre, pero esto no tanto, más del 50% son o clamidia o gonorrea. Luego pueden ser también el herpes, la tricomonas, aparte de la vaginitis, puede hacer la cervicitis, el micoplasma genitalium, que esto en el último curso que se hizo estaba, ¿no?, como en sospecha que era un germen que podía dar cervicitis. Esto cada vez parece que es más verdad, y yo supongo que dentro de 10 años estarán haciendo cosas con el micoplasma diferentes a las que os vamos a contar hoy. Y bueno, la vaginosis bacteriana también es una causa de cervicitis, y estos otros patógenos también están descritos, pero la causalidad es un poco más difusa, y me voy a centrar en lo que realmente vemos en el día a día en CAIDS, que son estas entidades. Vale. Después de todo esto, ya habéis hecho la anamnesis, la exploración física. Ahora sí que ya tenéis una orientación diagnóstica. ¿Ahora trataríais? Solo me contestan los de CAIDS con la cabeza, ¿eh? Menos mal. Bueno, pues no, porque falta, ¿no?, la otra parte súper importante del equipo, que hay que saber hacer las pruebas y ver qué hay, ¿no? Bueno, pues comentaros, el hisopo endocervical, ¿no? Normalmente cuando la mujer tiene síntomas hacemos una exploración ginecológica, ponemos un espéculo, buscamos el cérvix y tomamos las muestras del cérvix. Pero esto también se puede hacer la autotoma vaginal o una toma vaginal, que tienen sensibilidades muy similares. Esto es importante sobre todo cuando quieres hacer cribados poblacionales o ponérselo más fáciles, ¿no? Más fácil el acceso a las usuarias. Que sepáis eso, que el hisopo vaginal tiene también súper buenos resultados. Ya no tanto la orina, por lo que os decía, ¿no?, que a veces puede haber cervicitis sin que se acompañe de la afectación de la uretra. Se pierden hasta más de un 10%, no sé si Eva luego me corregirá, pero más de un 10% pueden perderse por la muestra de orina. Y luego, lo que os decía, preguntarle a la persona y no suponer lo que hace o deja de hacer, ¿vale? Sexo oral, casi todo el mundo, y sin preservativo, casi todo el mundo. Entonces, tomar una muestra faríngea para ver afectaciones extragenitales, tanto de clamidia como gonorrea, y también frotis anal por lo mismo, ¿vale? Preguntar si la persona tiene sexo anal, porque muchas veces no os lo va a decir espontáneamente, pues hay que preguntar. Y luego, aunque no sea el tema del que hablo, ¿no?, pues a todas las mujeres que sospechamos una infección de transmisión sexual hay que pensar en el resto, y evidentemente hay que hacerle serologías y descartar sífilis y VIH. Las pruebas que hacemos básicamente están basadas en la amplificación de ácidos nucleicos, ¿no?, que nos permite, es una muestra que detecta tanto gonorrea como clamidia, como tricomonas, como el micoplasma genitalium. Y luego también, ¿no?, pues la importancia del cultivo, que no solo de PCR vivimos, sino la importancia del cultivo para tener bien monitorizadas las resistencias de gonorrea y de otros patógenos. Hay muchísimas más pruebas, pero esto se lo dejo a los compañeros de microbiología, hacen muchísimo más trabajo, pero esto es un poco lo que vemos de todo el mundo, a todo el mundo esto se le hace. ¿Vale? Todas estas pruebas en todas las localizaciones que hemos comentado antes, según la conducta sexual. Vale, ahora ya habéis hecho las pruebas. ¿Esperamos a los resultados o ponemos ya tratamiento? Ahora sí ponemos tratamiento. ¿Vale? ¿Por qué ponemos tratamiento? ¿Por qué tiene importancia poner el tratamiento empírico? Y parece que no lo quería poner. Bueno, pues para evitar estas infecciones ascendentes, ¿no?, que esta mujer que está con síntomas no desarrolle una EPI cuando ya vemos que hay signos de cervicitis, ¿no?, y que la enfermedad pélvica inflamatoria pues conlleva altas tasas de dolor crónico, de infertilidad, de embarazos ectópicos. Pues no, si vemos una cervicitis, pues ya la tratamos en la consulta y luego ya apuraremos el diagnóstico. Porque las infecciones de transmisión sexual aumentan la susceptibilidad también a la infección por VIH, y porque pueda tener complicaciones luego en el embarazo. Por supuesto, a las embarazadas pues también las tratamos, ¿no? Y para evitar la transmisión a otras personas y que sigamos teniendo tanto trabajo. Bueno, el tratamiento empírico. Aquí a lo mejor esto sí que es un poco una novedad. Sí que os querría decir, no os volváis locos, porque probablemente luego mis compañeros den otros tratamientos y veréis que cada guía dice la suya,
Aquí os pongo un poco lo que nosotros discutimos y lo que nosotros hacemos, ¿vale? Y yo al final creo que reviso UpToDate cada día y reviso el Mensa cada día que estoy en la consulta, vamos, siempre. Cosas que han cambiado, que ahora hacemos así, que dentro de 10 años ya veremos qué hacemos. Bueno, el tratamiento empírico de la cervicitis, ahora ponemos ceftriaxona y doxiciclina, ¿vale? Doxiciclina mejor que acitromicina porque se supone que tienen más posibilidad para limpiar la clamidia, sobre todo en zonas extragenitales, ¿vale? No es que no se pueda usar la acitromicina, sino que queda como una alternativa. Si tú sospechas que la persona que tienes delante no va a hacer los 7 días de doxiciclina, pues sigue utilizando acitromicina, ¿vale? Pero si ves que es una persona preocupada y que va a hacer el tratamiento como toca, pues preferimos la doxiciclina. ¿Por qué no la...? Bueno, luego hablo de lo de la citro. Y la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular. Vale, aquí lo mismo, 500 miligramos o 1 gramo. Pues cada guía dice la suya. Nosotros lo que hacemos es poner 500. Las guías británicas dicen 1 gramo, el CDC dice 500. Nosotros lo hemos hablado con micro y nuestros gonococos, de momento, toquemos madera, están bien de sensibilidad y sigue bastando esta dosis, ¿vale? Luego a lo mejor alguien me rebate en las otras charlas, lo discutimos o en las preguntas o lo que queráis, ¿vale? Y luego en la enfermedad pélvica inflamatoria, pues lo mismo, pero quizá aquí sí que te podrías quedar más tranquilo poniendo ceftriaxona, quizá no haría falta, y sí que alargando la pauta, ¿vale? Esos son los tratamientos orales. Hay evidentemente alternativas en alérgicos, alternativas en personas que necesitan ingreso, etcétera. Pero como esto ya tendremos una charla de guías y lo vamos a ir revisando, pues os cuento un poco así lo más importante. Luego, de la citromicina que quería recordaros, bueno, eso, ¿no? Que queda más como una alternativa, que no es que sea un mal antibiótico, pero nos preocupa más el efecto que tiene en las resistencias de otros microorganismos, ¿no? Lo que ha pasado es que hemos usado mucha citromicina y preocupan mucho las resistencias, por ejemplo, en Mycoplasma genitalium. Y luego que ya no se utiliza el tratamiento dual en el gonococo, ¿vale? Si tenemos un gonococo y más si tenemos luego la sensibilidad, que nos quedamos súper tranquilos, pues con 500 de ceftriaxona ya está, ¿vale? Lo que sí que luego en zonas extragenitales, sobre todo gonococia faríngea, pues vale más la pena hacer un test de cura. Yo aquí no tengo hora y no sé cómo voy, ¿eh? No sé si estoy aquí... Venga, venga. Y la ceftriaxona, bueno, ya lo he comentado. Luego, esta es la infografía del 2021, que es la última que hay. Pensar que siempre los datos epidemiológicos van con un poco de retraso, ¿no? Esto es una visión de mujeres y hombres. Hubo 20.500 casos de clamidia, es la infección bacteriana más frecuente, y la ponía la primera porque, bueno, afecta sobre todo hasta un 40% a menores de 25 años y tenemos el privilegio de ser la única en la que le ganamos a los hombres, ¿vale? Pero solo con un 50,2, ¿vale? Así que yo el año que viene creo que esto ya no lo comentaremos, ya veremos. Y bueno, como os decía al principio, ¿no? El número de casos no para de subir. Pensar que la clamidia no es de declaración obligatoria aún aquí, supongo que en algún momento lo será, y encima pues se nos están escapando seguro casos. La reflexión que quería hacer sobre la clamidia, aparte de que pues, sigue en aumento y que afecta a gente joven, como el tema es un poco más, ¿no?, sobre cervicitis, en la tabla de la derecha lo que podéis ver es que las mujeres se afectan más jóvenes, ¿no? El principal grupo son las menores de 24, con tasas muy importantes tanto en las de 15 a 19 como en las menores de 24, ¿no? Los hombres es como más estable y en las mujeres veis que hay este pico en mujeres jóvenes. Esto, la doctora Macián nos pasó estos datos, como no tenemos datos oficiales de epidemiología porque no se declara, pues estos son datos del laboratorio de aquí, de Son Espaces, ¿vale? Y aquí veis que esta relación no se cumple tanto, pero bueno, sí que es la única en la que a veces superamos a los hombres y veis que estos son muestras positivas de los últimos años como francamente van en aumento. Y bueno, la clínica es la bacteria que vamos a encontrar más frecuentemente identificada en las cervicitis. En algunas series es hasta la causa en el 50% de los casos. Cuando hay síntomas, se sabe que la incubación es de 5 a 14 días, pero pueden cursar incluso hasta el 85% sin clínica, ¿vale? Esto se supone que puede tener relación tanto con características del huésped de la inmunidad o también de la cantidad o el tipo de cepa que sea un poco más agresiva.
hay la posibilidad de que se aclare espontáneamente hasta una quinta parte de mujeres que se les diagnosticó y no se les pudo tratar por diferentes motivos, se les repetía la prueba, pues hasta una quinta parte se aclara. No me acuerdo bien del tiempo de seguimiento. Tiene un ratio de transmisión muy importante, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, hasta un 70%. Y tiene un alto, no es que no se curen, es que se reinfectan, ¿vale? Hasta una quinta parte se habrá reinfectado en el año de seguimiento. Y aparte de la cervicitis, ¿no? Pues puede dar esta clínica de uretritis que os he comentado de la infección de orina sin causa. Y la perihepatitis, pero supongo que esto nos van a hablar otros compañeros en signos sistémicos. Y bueno, como todas las ITS que aumentan la susceptibilidad al VIH. Comento el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria en relación a la clamidia, no porque sea mucho más frecuente con ella, pero sí que como es la causa más frecuente de infección, pues está más relacionada con los casos de enfermedad pélvica, ¿no? Si dejas a una mujer con clamidia sin tratar, se calcula que hasta el 10% presentarán una enfermedad pélvica inflamatoria. Las complicaciones, se ha visto que después de un episodio, hasta un 8% de las mujeres tenían problemas de fertilidad, tras un segundo episodio un 18% y en un tercer episodio hasta casi el 40% tenían problemas de fertilidad. Que después de una EPI, el 10% de los embarazos que primeros son ectópicos y que en las mujeres con un episodio de enfermedad pélvica pues tienen mucho más dolor crónico en el seguimiento que las mujeres que nunca se les ha detectado, ¿vale? Y bueno, esto, ¿no? Que si tú tomas muestras histológicas del endometrio, puedes encontrar que hay enfermedad inflamatoria sin que la mujer tenga molestias. Y el hecho de que sea asintomática no significa que no pueda desarrollar todas estas complicaciones que hemos comentado. Por eso, la CDC ya recomendó hace unos años que a todas las mujeres menores de 25 años se les hiciera un cribado de clamidia. Y más adelante, pues según las conductas sexuales. ¿Por qué? Porque se vio que haciendo un cribado en Suecia bajó un montón el riesgo de enfermedad pélvica. En universitarias que se diagnosticaron y se trataron, el riesgo de enfermedad pélvica también en el seguimiento que hicieron disminuyó mucho. Y en estudios ecológicos que no pueden demostrar la causalidad, pero sí que se vio también que en sitios donde se ha hecho el cribado y el tratamiento, el número de embarazos ectópicos ha disminuido. ¿Vale? Este cribado, quizá lo más fácil es hacerlo con el hisopo vaginal, que es lo que os comentaba, que tiene muy buenos resultados como el endocervical, pero no tanto la orina, que se pierden resultados. Y luego, no es que necesiten un test de cura, pero como tienen tantas reinfecciones, sería bueno hacerlo en los 3 meses siguientes o al menos en cualquier momento en que se detecte a la paciente en el año siguiente. No hacemos solo la clamidia, evidentemente ya miramos gonorrea y todo, ¿vale? Respecto al gonococo, que es la segunda infección más frecuente, aunque hay mucha menos que en varones, que veis que son los que tienen, el 83% de varones son los que tienen más gonorrea, ¿no? Y que los casos ya pasan en personas un poquito más mayores. ¿Vale? Aquí simplemente sí que tenemos datos de Baleares porque es de declaración obligatoria, que las columnas rojas pues son las mujeres, veis que más o menos ha ido aumentando en los últimos años. También comentaros que no lo he dicho, pero estos picos que veis bajando en el 2020 no son verdad. Esto es probablemente pues por infradiagnóstico y porque pues a lo mejor sí que han bajado un poco las relaciones sexuales, pero no teníamos mucho la sensación de que en el confinamiento se trabajara muchísimo menos, ¿eh? A ver, que sí que ha habido un papel, evidentemente, que la gente no podía salir, pero que se han seguido cogiendo infecciones de transmisión sexual, seguro. La clínica, pues también como la clamidia, pero menos, el 70% son asintomáticas y los síntomas pueden aparecer en los 10 días después. El tiempo de incubación es un poquito más corto, ¿no? Y bueno, también tienen esta posibilidad de desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria, de bartolinitis. Hay la posibilidad de que la persona no tenga sexo anal y se autoinocule, ¿vale? Así que esto hay que preguntarlo, pero podemos encontrar el gonococo también a nivel anal.
y se relaciona también con múltiples efectos a nivel de embarazo, ¿no? De la tricomonas doy 2 datos, que no es una bacteria, ¿no? Que es un protozoo, que tenemos esta imagen del cérvix en fresa, que es porque el epitelio se inflama de una forma bastante más fuerte que en otras y da estas imágenes que pueden ser incluso de flancos sangrados, ¿no? Aquí veis las imágenes, estas petequiales, que es lo que asemejan a una fresa y que también por tanta inflamación y tanta erosión pues aumentan el riesgo de transmisión de VIH. Y el herpes simple, recordaros que es más frecuente con el tipo 2, que podemos tener una chica con una primoinfección vulvovaginal, pero que puede tener afectación del cérvix. Esto pasa sobre todo en la primoinfección y en las recurrencias pasa un poco menos o menos grave, ¿no? Pero que puede ser que también tengan dolor por esto. Y el Mycoplasma genitalium, que esta bacteria, pues no, hace unos años no se sabía si tenía relación, ahora sí que se ha relacionado con cervicitis, con la enfermedad pélvica inflamatoria, con embarazos pretérminos, con abortos, y que tiene una prevalencia muy elevada en mujeres asintomáticas, ¿no? En prevalencia general hasta del 6%, y si lo haces en una clínica de infecciones de transmisión sexual hasta el 20%. ¿Qué nos dicen? Que no está recomendada su búsqueda ni su tratamiento en asintomáticos. ¿Qué nos pasa? Que como hacemos la PCR para todos, pues vemos el micoplasma y entonces pues muchas veces no pues depende de la situación. Si tiene cervicitis, evidentemente trata. Si es una chica que va a tener, ¿no? Que está pues embarazadas, evidentemente. Pero bueno, hay una gran preocupación por el aumento de resistencias porque se ha puesto, ¿no? Con mucho uso de macrólidos y hay una importante resistencia a este fármaco. Entonces, el tratamiento también en cada guía es diferente, pero lo que se recomienda es un tratamiento secuencial en el que se empieza. Esto también lo comento aquí porque es un poco diferente a las otras bacterias, ¿no? Se hace un tratamiento con doxiciclina 7 días y luego según resistencias, ¿no? Este test no lo tenemos aquí, sí que lo tenemos haciendo en un estudio, en el marco de un estudio, pero no está disponible en muchísimos sitios. Si hay resistencia a macrólidos o no se sabe, lo indicado sería moxifloxacino, que algunas guías dicen si ves un micoplasma directamente moxifloxacino y otras dicen esto del tratamiento secuencial, ¿no? Como que con la doxiciclina bajas mucho la carga y con lo otro vas a acabar con el micoplasma sin la posibilidad de generar resistencias. Y si no hay resistencia a macrólidos, seguimos usando acitromicina, ¿vale? Respecto a la sífilis, solo comentar que es mucho más frecuente en hombres, que también va en aumento, más o menos estable en mujeres. En 2021 tuvimos 19 casos en mujeres, pero sí que os quería comentar, nada, un comentario sobre la sífilis congénita. Hemos tenido 10 casos en los últimos 20 años y hubo un caso en 2021, ¿no? Quizá da rabia, ¿no? Que tenga que haber ni un solo caso de sífilis congénita. Y recordaros que en el embarazo está indicado cribar todas las infecciones de transmisión sexual. Aquí es cuando os he dicho que me iba a salir de mi libro de cervicitis y vaginitis. Pero esto, ¿no? Que hay que hacer cribados a las embarazadas y lo mismo, no dar por hecho, porque nosotros tenemos embarazadas en CAIDS y esto es porque o ellas tienen conductas de riesgo o sus parejas traen infecciones a casa, ¿vale? Entonces, recordaros que es importante hacer el cribado también en embarazadas, porque todas las infecciones pueden tener también consecuencias, pues tanto en la mujer como en el feto, ¿no? ¿Cuándo vamos a poner tratamiento? Siempre que encontremos a clamidia, gonococo y a tricomonas. Y si hay síntomas, pues en las otras infecciones, ¿no? Pues esto supongo que en primaria hacéis lo mismo, vaginosis bacteriana y vaginitis candidiásica, un montón de veces encontramos la Gardnerella en el frotis y no la tratamos, y si la persona tiene molestias, la tratamos. Y con el micoplasma, lo mismo, yo creo que dentro de unos años a lo mejor al micoplasma lo mueven de aquí al otro lado, pero ya veremos. Micoplasma lo encontramos muchísimo, a nivel rectal, muchísimo, muchísimo, y probablemente no se pueda poner tratamiento a todos. Aquí lo mismo, vais a tener las presentaciones, esto es un poco el tratamiento dirigido, pero no os las copiéis porque lo vais a tener, ¿vale? La clamidia, lo que os he comentado, que se prefiere la doxiciclina a la citromicina, que del gonococo ya no se hace el tratamiento dual de momento.
que en tricomonas se recomienda más la pauta de 7 días oral en mujeres, pero que en parejas la monodosis, en parejas hombres. Esta forma secuencial de tratar al micoplasma y bueno, que la vaginosis y la candidiasis hay un montón de pautas, que las recurrencias son muy frecuentes y que paciencia. Aparte de que tendréis las presentaciones, recordar que el protocolo de CAIDS está tanto en la página web como en la aplicación que tenéis para móvil de guía terapéutica antibiótica. Hay una parte donde se pueden ver los protocolos completos. Y bueno, recordarles a las personas que tratamos que sus contactos se tienen que tratar. Esto parece muy lógico, pero la cantidad de reinfecciones que vemos, porque no se les ha ocurrido que la infección de transmisión sexual se coge de forma sexual, pues que no lo podéis imaginar. Y en el micoplasma hay un poco más de duda, ¿vale? Yo creo que si hay que tratar a la persona que tenemos delante porque está claramente con síntomas, una uretritis, que no hay ningún otro germen, pues a sus parejas sexuales, yo creo que hay que tratarlas para evitar las reinfecciones, pero bueno, lo podemos también discutir. Que hay un alto riesgo de reinfección y por esto estaría bien hacerles un cribado a los 3 meses, sugerírselo, porque al final la verdad es que el paciente que viene a CAIDS ya vuelve por sí mismo, no hace falta recordarle que venga, normalmente repite, y que hay que recordarles que hagan abstención 7 días y más si están sintomáticos, ¿vale? Y el test de cura, que muchas veces les angustia mucho una vez que lo saben, saber que se ha eliminado, pues no es casi nunca necesario porque los antibióticos, si se toman bien, funcionan, pero si usamos tratamientos alternativos, si hay duda del cumplimiento de la persona, se pueden sugerir. Si persiste la clínica, siempre intentamos tomar muestras antes de tratar, recordándoles que el síndrome posturetritis pues, puede durar hasta 21 días como normal. Y en el micoplasma, una vez que nos decidimos a tratar, está bien comprobar que hemos conseguido erradicarlo, y en la gonorrea faríngea también, porque el tratamiento es menos eficaz. Luego, que por favor que nos ayudéis a declarar cuando detectáis una infección de transmisión sexual, que sabemos que es un poco engorroso. Tenéis la página, supongo que del COVID nos suena a todos, pero vamos, recordar que tanto la gonorrea como las hepatitis, como la sífilis, el VIH, hay que declararlos, ¿vale? Se puede mandar en doble sobre, pero también comentando con ellos, a este email nos lo reciben encantados. Siempre hay que hablar con ellos para que os digan qué contraseña utilizar y mandarlo cifrado con contraseña para no mandar datos por la web, ¿vale? Y ya está, ya acabo, los mensajes que me gustaría que os llevaseis de la charla, pues que cuando detectamos una infección de transmisión sexual, una cervicitis, hay que descartar las otras, ¿vale? Pero con la vaginitis también, porque aunque tú tengas a una persona solo con una cándida, si viene porque ha tenido conductas de riesgo, pues hay que descartar las otras, ¿vale? Que si esto es de menos de 72 horas, ha tenido una rotura de preservativo, recordarle que puede acceder a la profilaxis postexposición por las tardes, de lunes a viernes en CAIDS o en los servicios de urgencias hospitalarias. Que la orientación sindrómica es muy importante, pero que no se nos tiene que pasar, ¿no? De lo que va desde un flujo fisiológico, no se nos escapa una enfermedad pélvica, ¿no? Pensar en la posibilidad de lo peor, ¿no? Si hay dolor, si hay fiebre, si hay malestar. Que es muy importante que antes de tratar tomemos muestras para identificar y hacer un control de las resistencias, que el tratamiento empírico se prefiere ceftriaxona y doxi a la citro, que la clamidia trachomatis es la causa más frecuente de infección de transmisión sexual bacteriana en las mujeres, el riesgo de enfermedad pélvica, incluso aunque no tenga síntomas, que se prefiere la doxi, y que el gonococo también es una causa importante de cervicitis y que el tratamiento dual ya no se utiliza, ¿vale? Que seguimos recomendando el preservativo, pero que la población nos pide más cosas. Estamos haciendo la PrEP, se están investigando vacunas que también ayuden y que pues tendremos que adaptarnos, aunque sigamos recomendando el preservativo, que nos tendremos que ir adaptando a la realidad y que declaremos. Y ya está, son muchos mensajes.